Sí, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última mesa del coloquio, titulada El Estado-Nación y las Sociedades Indígenas. Vamos a continuar con la misma dinámica. Les voy a pedir a los ponentes que limiten bien su tiempo, tienen 20 minutos porque estamos un poquito desfasados. Y al final va a haber una ronda de preguntas. En primer lugar, le corresponde la primera ponencia a Michael Ducey, titulada Soldaderas y soldaderos en la Guerra de Independencia 1816-1821, la función de la organización indígena y de género en sostener la insurgencia. Te damos la palabra. Muchas gracias Sergio por haberme invitado y gracias por estar aquí sentado todo el día. Espero que no se duermen después de comer. Así que voy a platicar hoy de este tema. En 1812, el bachiller Francisco González acompañaba a una expedición de tropas gubernamentales en San Juan de los Llanos como capellán. Pero no era el único no combatiente. Los soldados habían llevado a sus mujeres consigo, y una de ellas, tan insignificante que ni se registró su nombre, parió en medio del llano. Desafortunadamente para ella, los soldados siguieron su camino, dejándola agonizando con un parto difícil. Temiendo lo peor, el bachiller quedó a su lado para administrar ayuda espiritual. Cumplió su deber, bautizó a la criatura, confesó a la mujer y le administró la extrema unción. El informe del bachiller no nos dice más sobre su destino y parece que solamente incluyó los datos para explicar cómo se quedó separado de sus soldados, porque casi inmediatamente los insurgentes lo apresaron. Los insurgentes estaban fortificados en la hacienda de la Concepción, donde tenían, aquí cito, provisiones para comer, varias mujeres que les guisan y hacen todos servicios de ellos. La historia del cura González es conocido a todos los estudiantes de los conflictos armados de México y de muchos otros países, por cierto. La tragedia de la soldadera. Por un lado, observamos a una mujer participando en la campaña con consecuencias fatales. En la otra, mujeres prestando servicios en un campamento militar. La historia presenta los papeles clásicos de la mujer en la guerra, apoyo logística y acompañamiento. En esta ponencia quisiera reorientar la manera en que hablamos de la participación de la mujer en momentos críticos de violencia intensa, por medio de una exploración de las experiencias de las comunidades insurgentes a finales de la Guerra de Independencia. Mientras exploraba el proceso de la pacificación, se me hizo evidente que al lado de los rebeldes estaban las mujeres, y las reglas de la organización comunitaria fortificaban su determinación para luchar. Además, los comandantes realistas diseñaban sus campañas de contrainsurgencia para directamente atacar a la solidaridad comunitaria y a la identidad de género de estos miembros de la comunidad con el fin de derrotar una rebelión obstinada. La guerra se volvió una lucha sobre la capacidad de los insurgentes para mantener su estatus como hijos de pueblos quienes sostenían y protegían sus familias, poniendo al centro de la contienda local los conceptos de honor masculino, la distinción entre soldado y soldadera se desvanece al observar que en los cantones insurgentes eran más que simplemente campamentos militares. Eran pueblos donde a veces los hombres portaban armas, pero que principalmente se dedicaban a la agricultura, mientras las mujeres sostenían a la familia y a la comunidad con su fuerza de trabajo. Y en vez de seguir a su Juan a la guerra, los hombres, que es la paradigma clásica
de esta idea de la soldadera, los hombres seguían a sus familias, concentrando sus esfuerzos en protegerlas. Por eso el título. Los hombres no eran simples soldados. Estaban enraizados en los nexos familiares y comunitarios que los hizo soldaderos. Y las mujeres tampoco eran simples seguidores individualizados, que es implícito en el término de soldadera. Eran la columna central que sostenían el esfuerzo insurgente en la costa. Por el otro lado, la palabra sugiere que las mujeres se unían a la guerra por razones afectivas o románticas incluso, mientras los hombres expresaban la política con su participación. Lo que veo aquí es que todos pelearon por amor y por un orden que les permitiera construir un espacio para sus pueblos. En el tiempo que me queda, esposo algunas de las tácticas realistas en contra de las mujeres insurgentes y en la sección final del trabajo quisiera describir los indultos que los insurgentes aceptaron al final de la guerra en dos pueblos fortificados, Ixhuatlán en 1818 y Papantla, por la zona de Papantla en 1820. Estos indultos revelan la centralidad de los papeles de género y comunidad en sostener la guerra. Primero quisiera hablar brevemente de un caso de un pueblo que desafió el orden colonial que se llama Misantla. Este pueblo era desde 1812 un pueblo insurgente y se mantuvo en la lucha hasta 1817. Era un gran obstáculo para el gobierno realista porque básicamente este pueblo servía como el escudo de un lugar muy importante para los insurgentes, Boquilla de Piedra, su puerto ilegal, su puerto de contrabando en la costa del Barlovento. ¿No? Así que el Barlovento estaba lleno de estos pequeños espacios que aprovechaban los insurgentes para descargar armas. Dado esto, era blanco frecuente de asaltos del gobierno. Y los insurgentes comandados por Miguel Méndez, un miembro de la comunidad, quien habilidosamente utilizaba la geografía y la gran disponibilidad de armas que tenían para efectivamente frustrar los varios intentos de sobrellevarlos. Sin embargo, pagaron muy caro su valentía. En 1817, un oficial del gobierno describió el pueblo así, cuando por fin lo ocuparon. Aquí cito, se presentó a mi vista en mi última llegada un desierto espantoso, en que solo existía la iglesia, refugio y cuartel único de las tropas enfermas. En 1817, cuando el coronel José Joaquín Márquez y Darnayo llegó con un ejército considerable, ocupó el centro del pueblo. Los indígenas de Misantla reaccionaron como siempre, se retiraron al monte y desde ahí comenzaron a molestar a esta nueva llegada de los soldados. Al mismo tiempo, Méndez obviamente estaba esperando el momento en que la fatiga, el falto de abastos cansara a las tropas para atacarlos de nuevo. Desde luego, aprovecharon el espacio del monte. El comandante español sabía muy bien lo que estaba pasando. Estos espacios en el monte, como vimos en la sesión anterior, es el espacio para crecer, para sembrar la milpa y para esconderse de las fuerzas del gobierno. Aquí, Márquez y Donayo informaba que ha sido el primer cuidado de estos obstinados perversos cerrar las estrechas veredas de sus estancias que por bondad de los bosques son inconocibles,
Para hacer la guerra a estos naturales no hay reglas militares y toda táctica es insignificante, por cuya razón es preciso acudir a los medios que se presenten en fuerza de cálculos y travesura. Y así es que, autorizándose un asedio formal y una intercepción de la exportación e introducción en este recinto de efectos de víveres, puede reducirlos a la debida sujeción y reconocimiento al rey. Él esperaba llevar a cabo un sitio de una población dispersa en el monte, ¿no? Muy interesante. Pero realmente esa política no funcionó. En vez de eso, llevó otros medios, como está ahí, que son más de travesura que los cálculos económicos y militares que había propuesto de un sitio. Lo que cambió el destino del coronel Márquez es la captura de una mujer, Anastasia de Córdoba, la esposa de Miguel Méndez, junto con sus 2 hijos y criados. Durante un ataque de ardid en el 26 de abril de 1817. Logró, pero la captura no fue fortuito, fue planeado. Básicamente, Márquez mandó una serie de expediciones en todas direcciones, tratando por esos veredas inconocibles a buscar los jacales donde los diferentes líderes tenían sus familias. Logró capturar no solamente él, pero un grupo de mujeres. Aquí es el informe de básicamente esos 3 días, del 26 al 29 de abril, de una serie de mujeres capturadas por los insurgentes, con algunos hombres, 2 oficiales importantes del grupo insurgente. Esta captura de las familias tuvo un impacto inmediato. Miguel Méndez empezó a negociar un indulto y una entrega de su pueblo. El pueblo fue conquistado por una política de guerra contra las familias. Bueno, eso no. Esta política de capturar a las mujeres no es nada nuevo. Lo que sí quizás es innovador es que organizó tantas expediciones para buscar a las mujeres específicamente, ¿no? Desde 1810 el gobierno realista había capturado a las mujeres de los insurgentes prominentes y todos sabemos de las heroínas de la insurgencia que pasaron tiempo en la cárcel. Pero esto es mucho más amplio que eso. Primero, no hay evidencia de que los oficiales consideraban a esas mujeres y sus dependientes como inocentes. De hecho, en el caso de los líderes, ellos eran vistos como corresponsables de la insurrección. En el caso de Anastasia de Córdoba, el teniente quien organizó el ataque que logró capturarla, describió su presa en estos términos. Aquí, con mucho drama, describe cómo la capturó. Dice: reconocí el jacal y hallé en él a la infame y sanguinaria esposa del asesino Méndez con sus 3 hijos y 2 criadas. La mujer y sus hijos, las mujeres e hijos capturados en patrullas militares ordinarios fueron puestos a la disposición de los comandantes locales. Muchas veces eran sujetos a humillaciones públicas y largos tiempos de servicios a manos de los comandantes militares, una nueva élite militar en estos pueblos. En las últimas fases de la guerra, tratar a las mujeres rebeldes como parte del botín de guerra era considerado como algo de costumbre. Por ejemplo, en la Sierra de Papantla, una patrulla capturó a 4 mujeres y sus hijos, quienes fueron puestos a la disposición del capitán Juan Godínez, el comandante de Coahuitlán, para servir en su casa a su satisfacción. En otra expedición, Godínez detuvo a 3 mujeres
y los mandó a su superior, el coronel Manuel de la Concha. Pero a pesar de que había tenido órdenes de mandar a todos los familiares capturados a su superior, él explicó que tenía que repartir los hijos de estas mujeres entre sus oficiales, cuyo favor me lo pidieran, a lo que no pude excusarme. Obviamente lo pidieron muy de manera bonita, ¿no? Así que lo que vemos aquí es una política militar, pero económico también. Pero además tuvo unas fines estratégicas en el Golfo de Costo, en la costa. Ya decidió no funcionar. Tengo que hacer más diapositivas, obviamente. El PowerPoint exige más diapositivas. Sí. Bueno. No, así que, no sé qué pasa aquí. Esa pantalla no es la pantalla aquí. Ok. Ya veo. Ok, por eso. Ok. Era muy evidente que era parte de la estrategia militar en el momento de crisis de la llegada de Javier Mina a las costas del Golfo de México. Los comandantes locales en esta región estaban muy preocupados sobre el impacto que iba a tener Mina sobre estos pueblos, ¿no? Y José María Llorente presentó este comentario, ¿no? Tenemos lo que él, como para enfrentar a Mina, decidió, lo que tenemos que hacer es atacar a las familias, ¿no? Para que los insurgentes, distraídos y preocupados por proteger a sus familias, como dice aquí, se dediquen a quedar en sus cantones militares y que no se unen con Javier Mina, ¿no? Y eso es precisamente lo que hicieron, ¿no? Finalmente, tengo unos pocos minutos para hablar de las amnistías, los indultos y la organización de la insurgencia en esta región, ¿no? Primero voy a hablar de dos casos de una región aquí, principalmente alrededor de Coyosquiwi. Que es aquí. Esta serie de triángulos allá arriba entre Ixpatlán y Chicontepec. Los triángulos son los sitios donde los insurgentes tenían sus pueblos rebeldes, ¿no? Dado a la presión constante que sufrían estas regiones, primero en Ixpatlán, en 1818, esta zona de nahuas, otomís, tepehuas e incluso algunos totonacos empezaron a rendirse. La otra región es una zona totonaca de Coyosquiwi cerca de Papantla. Aquí lo que vemos, bueno, desde luego hay varios problemas. Este es un croquis de Coyosquiwi hecho en 1819, explicando la disposición de las fuerzas insurgentes y realistas. Básicamente, esto no es una lista de todos los indultos, pero en los indultos se entregaban se rendían los insurgentes y básicamente generaban listas de los que estaban rendiéndose. Así que de cierta manera son listas de participantes en la guerra. No son exactamente como padrones ni matrículas de tributantes, son listas de control, ¿no? Que establecieron los realistas para manejar estos grupos. Y lo que podemos ver es que, bueno, primero hay varios, porque se está acabando el tiempo, hay varios padrones que podemos ver en el proceso en que esto se pasaba, ¿no? Primero, los indultos son colectivos, se entregan colectivamente y al final del indulto,
estos listas fueron generados cuando se entrega el comandante de la insurgencia local. Pero muchas veces los comandantes no empezaban el proceso. Muchas veces vemos una deserción hormiga de las fuerzas insurgentes, y que es como el preludio, el señal que no se puede sostener la guerra y hay que negociar un fin. Además, eran indultos negociados. Quizás hablaré en eso la próxima vez que me inviten aquí. No, así que, pero además de eso, revelaba la naturaleza comunal de la insurgencia, indicaba que estos campamentos militares de rebeldes armados eran de hecho pueblos. Primero, entre las listas de rebeldes hay gente identificados como gobernadores, alcaldes y regidores. Incluso hay casos de escribanos, ¿no? Así que no es que, como los realistas muchas veces decían, que estos querían vivir en anarquía y sin ley, es que querían su ley de pueblo. Otro hecho importante es que hay diferencias de calidad. Se rendían por grupos de personas, así que hay comunidades de indígenas, así que Palo Blanco y Jicalango eran pueblos eran de indígenas, mientras Palo Blanco y Somberete era de morenos y pardos, ¿no? Finalmente, nada más quería hablar de las mujeres. Entre las listas se presentan las mujeres también. Y se me está acabando el tiempo, así que toda la evidencia que iba a probar, todo lo que dije está aquí en esta tabla, pero no tengo tiempo de explicarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Michael. Ahora damos la palabra a la doctora Romana Falcón. Para acá está mejor, ¿no? Y no te lo volvemos a poner. Sí. Sí, con la que nos va a hablar de su ponencia titulada La lucha por los bosques, pueblos del sur de la Ciudad de México, del liberalismo a la revolución. A ver, aquí está. Pero ¿cómo haré para que entre el asunto aquí? Perfecto. Pues muchísimas gracias a los organizadores. Creo que por el número de personas, de ponentes y de asistentes ha sido un éxito y un tema relativamente olvidado en el colegio, así que me encanta que haya tenido este éxito súbito. Y bueno, a los que están aquí, doble estrellita, porque después de comer, ¡ay, qué cosa!, ¿no? Pero en fin, gracias por su presencia. Decidí, como siempre, cambia uno un poco el tema después de empezarlo a trabajar en serio, y les voy a hablar de algo un poquito diferente, más circunscrito, que son las voces indígenas, las identidades cambiantes en pueblos con bosques de la Ciudad de México en medio siglo del triunfo de los años 50 a inicios de la Revolución Mexicana. Mi propósito aquí es adentrarme a entender cuáles fueron los usos que los propios habitantes de los pueblos con bosques dieron a las palabras de indígena, indio, natural, comunidad, que bueno, no son sinónimos, como es obvio, pero que sí tienen una matriz cercana y que bueno, hace hincapié en un montonal de disquisiciones jurídicas, políticas, antropológicas, de las cuales ya se ha hablado y que creo que son inalcanzables e inagotables. Los circunscribí a los pueblos del suroriente de la Ciudad de México, es decir, aquí merito, donde estamos, a Tlalpan, al Monte de las Cruces, a la serranía de la Cañada de Contreras. Y mi intención aquí es algo muy específico que no sé qué tanto lo logre, bueno, creo que no lo voy a lograr como me hubiera gustado,
No quisiera presentarles tanto lo que opinaron los intelectuales, los hombres de gobierno, los antropólogos, los historiadores sobre los legisladores, sobre el indígena, sino cómo se veían estos pueblos desde abajo con respecto a esta identidad étnica. Cómo se veía un carbonero de estos pueblos, cómo se veía un leñador, cómo se veía la familia de esta fotografía, que por ahí debe estar mi casa, que está un poquito mejor que esa, pero más o menos por ahí andamos. Soy la heredera de la casita, creo. Y cómo es que estos hijos de los pueblos se concebían en cuanto a su identidad étnica. Desde luego, bueno, cualquier identidad es siempre fluida, multifactorial, cambiante en el tiempo y circunstancia. Y bueno, estos pueblos a veces, sus hijos, como se llamaban los hijos de los pueblos, se identificaban de una manera profunda como indígenas, de una manera de adscripción histórica, casi personal. Y muchas otras, pues sobre todo a finales del Porfiriato, van cambiando y se ponen como vecinos, como ciudadanos, firman, como aquí ya se ha dicho muchas veces, sus peticiones a nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 gentes para que fuera a título individual y no de una comunidad. Y luego hay fluctuaciones y amalgamas, no hay el ciudadano indio, por ejemplo, que también me parece algo muy creativo y que bueno, todo eso va cambiando con el tiempo. La verdad es que con el tipo de cartas con las que los historiadores tejemos el pasado, es bien poco lo que uno encuentra de la visión íntima de los indígenas sobre sí mismos, ¿no? Más bien es su adscripción pública, cómo se presentan, cómo negocian con el otro. Y en ese sentido, estas páginas, estas primeras notas, porque es un trabajo nuevo para mí, es un diálogo entre el mundo del poder y quienes habitan los fondos de la pirámide social. Lo presentaré en 3 partes, unos brochazos rapidísimos sobre el escenario, después los nudos de sus exigencias y peticiones, y lo que sería el meollo, el contrapunto entre lo que yo me imaginaba historiográficamente y los documentos que fui encontrando. Entonces, el escenario, ¿no? ¿Cómo se pasa? Ay, qué culta, qué maravilla tenerte aquí junta. Ajá. Ahí está el asunto. Ok, y entonces el que sigue es aquí. Ese mapa, muchas gracias, es de la zona de mi interés, es parte de la cuenca del gran río Magdalena con sus afluentes, como el Eslava, y ahí se ven, bueno, no sé si, bueno, sí se ve muy grande, se ven los principales pueblos, San Nicolás Totolapan, la Magdalena Contreras, San Bernabé, Ocotepec, las principales haciendas como La Cañada, La Eslava, y las fábricas, que son muchas fábricas de textiles y de fabriles a lo largo del río. Está el Águila, Santa Teresa, el Batán, varias fábricas desde la era colonial. Entonces, bueno, en estos bosques de cordilleras y cañadas había pueblos, pues desde luego desde antes, bueno, no se llamarían pueblos, desde antes de la época española, que hablaban náhuatl y que pagaban sus tributos con leña precisamente. Y eran pueblos que no eran de campesinos, sino de leñadores, carboneros, pastores, que vivían del bosque, del monte, que es la palabra clave en este seminario, y también del caudaloso río de la Magdalena. Eran pobres, pero no estaban aislados, siempre estuvieron vinculados al comercio del carbón y de la leña a la Ciudad de México, a su propia región, y cuando vino el ferrocarril hacia Morelos y Cuernavaca. También había obreros de estas fábricas textiles, pero es interesante que en las mismas familias había obreros y leñadores o carboneros.
o la misma persona era en la mañana obrero y en la madrugada iba a sacar carbón. Entonces son pueblos con un fuerte tejido social y son pueblos centenarios. Los conflictos, bueno, como todos los pueblos, siempre tienen pleito con el de junto y con la hacienda de junto. Los conflictos son a veces de 400, 500 años. Hay pueblos hoy que tienen el mismo conflicto que tenían en el siglo XVI, es increíble, pero se siguen odiando y bueno, entre odiando y apoyando según la coyuntura. Entonces, yo pensaría que dado el desenvolvimiento de cómo le fue impactando las transformaciones del México independiente, lo que pasó en la vida de estos pueblos con respecto a su identidad no es muy diferente de lo que pasó en otros pueblos. Me hago la ilusión como historiadora de que algo ilumine a otros pueblos de la zona o del país, sobre todo a los pueblos con bosques. Para orientar la presentación, ¿qué pedían estos leñadores? ¿Qué pedían los carboneros? Rápidamente lo digo. En primer lugar, sus derechos centenarios a el uso del bosque, del monte y de las pasturas. Eso desde el siglo XVI. No la propiedad, el uso de los bosques. En segundo lugar, pedían la seguridad en posesión y cuando vino la reforma agraria, también en propiedad de estos territorios. Es decir, cuando se abrió la restitución y dotación de tierras, pues también se sumaron a ello, pero todo el siglo XIX, bueno, como todos nosotros los historiadores, bueno, he encontrado cientos de documentos de quejas de que ese monte es mío y esa pastura es del otro pueblo, pero en realidad nosotros la compramos y el rancho, y bueno, ¿qué les digo? Todos somos historiadores, a que lo hemos visto cientos de veces. Y en tercer lugar, y esto creo que es muy importante, estos pueblos de carboneros, indígenas, todavía hablaban mucho el náhuatl entonces, no solo querían bienes materiales, sino que tenían muchas quejas por agravios morales, por palabras soeces, porque se les pegaba, porque en las haciendas, porque les regateaban la bajada de las cargas de la leña y del carbón, porque los metían a la cárcel, porque trataban a las mujeres de manera soez. Paso ahora a ofrecer este contrapunto entre lo que yo me esperaba historiográficamente y lo que fui encontrando. Durante la República Restaurada, bueno, quería hablar de inicios del siglo, pero se me va a ir el tiempo. Durante la República Restaurada y el Porfiriato, no extraña que la autoadscripción de que se digan indígenas y comuneros como forma de identidad en sus negociaciones desciende marcadamente. Es decir, todos los hombres públicos, la mayoría tienen una indiferencia casi total respecto a la tradición indígena y como decía José María Luis Mora, es una palabra del indio que es vulgar y oprobiosa de nuestros ciudadanos. Entonces, bueno, con eso y con la pérdida de personalidad jurídica, lógicamente ellos tenían que hablar de manera de que las instancias burocráticas y los hombres del poder los oyeran. Entonces, pues casi no se presentan, o esa es la lógica de esta época, como indígenas, como indios, como naturales, como comuneros. Y sin embargo, bueno, es lo bonito de la historia, oh sorpresa, sí me encontré que a inicios de la República Restaurada, tal vez es una secuela del Segundo Imperio, y al final del Porfiriato, que eso sí fue una gran sorpresa para mí, muchos acompañan sus argumentos, sus quejas, en calidad de indígenas, naturales e indios. Déjenme cambiar aquí la… Ay, aquí. ¿No, verdad? Ahí está bueno, uno de los pastores de la Cañada. Un ejemplo muy rápido, en 1877 la Magdalena Tlitlik, que ahora es Magdalena Contreras, pide que se modere la disposición de cortar madera y hacer carbón, porque los indígenas de nuestro pueblo, los indígenas, fíjense, en pleno
porfiriato, no tienen más por venir que seguir trabajando el bosque. Hablan de que sus familias deben sobrevivir y habría una segura desgracia que les aguarda a nosotros los indígenas si la prohibición se lleva adelante. Pues siendo inconcisos nuestros derechos sobre la utilidad de los montes desde tiempo inmemorial, estribillo que viene en todas las cartas, desde luego, que representamos, se vería súbitamente hundido en la mayor miseria. Más aún, se apropian y le dan la vuelta a la idea negativa del indígena. Nosotros los pobres indígenas, dice, somos incapaces, no siendo otra nuestra inteligencia que la de carboneros, leñeros y madereros, desde nuestros más tiernos años y como patrimonio de nuestros abuelos, sería una ruina completa nuestra y de nuestras familias. Entonces aquí hay para sorpresa mía, una enorme inercia de valores al final, a inicios ya del siglo XX. En el porfiriato, como les comentaba, yo no esperaba encontrar prácticamente nada de peticiones en calidad de indios y comuneros. No me dará tiempo de, estoy como Michael Ducey, todo está aquí probado, pero no me da tiempo de decírselos, pero aquí está la prueba. Pero sí, esa es buenísima idea. Pero el punto está en que yo creo que sí es bien interesante que aumente la identidad indígena de estos pueblos de bosques a fines del porfiriato. ¿Por qué? Porque coincide un poco con esa visión antiquísima de los orígenes de la Revolución Mexicana, que decía que a fines de esa era sí habían aumentado las tensiones sociales. Porque yo aquí no me encuentro para nada que los hacendados se quedaran con las tierras de los pueblos. La bronca venía idéntica, bueno, no idéntica, pero casi idéntica desde el marquesado, desde el siglo XVI. Lo que sí encuentro es que las autoridades ilustradas científicas del porfiriato, en concreto la Dirección de Bosques de Miguel Ángel de Quevedo, empieza a regular de manera estricta los usos acostumbrados de leña, carbón y agua que tenían ya siglos en los bosques. Entonces las tensiones se acrecientan porque estos científicos empiezan a limitar el uso de los derechos de los recursos y porque impiden abrir, o tratan, porque no les hacen mucho caso, pero tratan de impedir abrir terrenos para sembrar maíz, que es la subsistencia de los pueblos. Digo, son carboneros, pero siembran maíz y frijol, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía un poquito más. Bueno, entonces encuentro que aunque no era inevitable el estallido, sí había muchos mayores problemas. Durante la Revolución Mexicana sube notablemente la adscripción como indios, inditos, indígenas, que nos hemos sido llevados a la ruina por los malos del porfiriato, etcétera, etcétera. Esta zona, para mi sorpresa, aquí donde estamos, fue súper zapatista y fue bastante más violenta de lo que yo me imaginaba. Y aquí me encuentro el hallazgo, no, ya me regresé. La joya de la corona como historiadora, una carta de verdad familiar no escrita a autoridades, vamos a ponerle aquí un 5, un unito, entre dos hermanos Amaya que fueron después zapatistas. Como lo pueden ustedes leer ahí, no tiene caso que yo se la lea. Bueno, es muy emotiva, dicen que son hijos de Dios y dice, aunque somos indios, pueblo remoto, ya la venda de la ignorancia está desapareciendo. Para mí fue una carta maravillosa porque me dejó ver una parte mucho más íntima, no dirigida realmente a una autoridad para pedir algo. Las tensiones llegan al rojo vivo en 1913 y en estos pueblos, en esta misma carta, pero ya no me da tiempo de leerlo, se quejan mucho del juez Villavicencio, del administrador de la hacienda. Unos meses después, en 13, el gobierno huertista ya no tiene tropas para controlar la estación de la hacienda de la Eslava que colinda con los pueblos. Y esa misma semana les dice a la Dirección de Bosques, pues no les vamos a regresar los bosques porque son de la hacienda. Fue la tormenta perfecta.
En la noche, zapatistas y gentes del pueblo detienen al juez Villavicencio, lo arrastran por el camino real a la eslava, va gritando, sale el administrador, lo detienen y los cuelgan de un árbol junto a la casa principal. Entonces, yo no sabía que había sido tan violento, pero bueno, fue muy violento, y hay una compaginación zapatista también de 1913 en que se llaman a sí mismos la raza india. No quiero dejar esto en el tiempitito que me queda con una imagen idílica de los indios rompiendo sus cadenas en lucha por su bienestar, etcétera, etcétera. Es una metanarrativa que nomás no viene al caso. Todos sabemos que usaban los términos como les convenía y con un chorro de mañas y artimañas, pero sí me convendría terminar señalando que los propios indígenas usaron la palabra indio para excluir y para vetar. Me he encontrado cartas de pueblos indígenas en que dice, no les pueden dar derecho al bosque, no pueden bajar leña, porque no son de la raza india estas dos personas y porque no contribuyen a las cargas del pueblo y les vetan el derecho al bosque. También encontré una carta de otro pueblo que colinda y que es idéntico al de junto, que dice, no, no les pueden dejar usar de esta manera a los carboneros, sacar el carbón, están acabando con los recursos naturales, es que son indígenas. Y bueno, pues es la única manera que tienen de trabajar los bosques, un poco como los científicos mismos, ¿no? Como todo el 19, todas las autoridades del 19. Termino con un remate. La etnicidad es siempre situacional, bueno, hay 1000 ajustes y formas, y los vecinos de los antiguos pueblos tejieron y entretejieron y cambiaron y recambiaron según sus necesidades su identidad indígena. No es una lógica lineal. Particularmente interesante es que este tema está presente, no está muerto. Hoy en día, estos pueblos de Tlalpan y Contreras y Xochimilco se nombraron a sí mismos pueblos originarios de la Ciudad de México, hicieron una encuesta y la encuesta les dijo, no le vayan a poner indios, pueblos de indios, porque eso da idea de que son incultos, eso fue hace 4 años, de que son incultos y son incivilizados. Entonces agarraron la idea de pueblos originarios y en cada pueblo pusieron una gran cosa ahí que dice, pueblo originario de la Magdalena con el escudo, estorba el paso terriblemente, pero todos pasan y ven que es un pueblo originario. Creo que sí hay todavía mucho orgullo, aunque dicho de otra manera. Concluyo con esto. Como cientista social, creo que a veces, a lo mejor porque soy originalmente socióloga, trato de buscar tendencias, épocas, cambios, transformaciones que quiten un poquito el caos al taller del historiador, como diría Luis González. Y bueno, vale la pena intentarlo. Pero los papeles viejos siempre nos dan enormes sorpresas, ¿no? Y bueno, la historia estuvo mucho más viva y siempre está mucho más viva de lo que creemos los historiadores, bueno, por lo menos yo, no sé los demás. Además, esta es una historia, la de la identidad indígena de los pueblos, que todavía está viva. Y en fin, bueno, creo que es por eso también muy apasionante nuestra tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Falcón. Ahora toca el turno de Claudia Paola Peniche, con su ponencia Pueblos de Indios, Salud y Nación, del liberalismo a la modernidad. Sí, perfecto. Tú eres mejor en eso que yo. No, vista normal, presentación. ¿No es aquí? Desde el principio. ¿Ya está? Bueno, pues buenas tardes. Yo reitero el agradecimiento que todos mis colegas han hecho por recibirnos, por invitarnos
y sobre todo por esperarnos hasta esta última mesa. Y a esta hora pues implica un reto mayor captar la atención, así que espero que sea de interés. Lo que elegí para presentar hoy, más que resultados de una investigación, es una pregunta y una hipótesis. La pregunta, planteada de la forma más simple que puedo para que sea clara, es cómo desde la historia podemos explicar que la biomedicina se haya instaurado con tal éxito como una forma, aunque no la única, para entender y atender el proceso de salud, enfermedad, atención entre los pueblos indígenas, particularmente entre los mayas. Por biomedicina me refiero a la medicina científica, hegemónica, alópata, esa que surgió con fuerza en el siglo XIX apegada a la biología. Y la hipótesis es que ello fue gracias a una especie de dominio indirecto. Lo voy a explicar con más calma después. Antes quiero aclarar que esto se desprende de una investigación más amplia sobre las políticas de salud pública dirigidas a la población indígena, que no he desarrollado sola, sino con mi colega y amiga, la doctora Inés Isabel Cortés Campos, que trabaja en el CIESAS Peninsular. Ella, como antropóloga, se ha enfocado en el fenómeno contemporáneo y yo en su profundidad histórica. Más fácil. Cuando uno visita algún pueblo de Yucatán, se puede advertir una presencia muy importante de la biomedicina como una forma de entender y atender el proceso de salud-enfermedad. Aun cuando hay serios déficits, hay centros de salud, caravanas de salud, consultorios, farmacias, botiquines y venta de medicamentos alópatas en las más pequeñas tiendas de abarrotes. Lo anterior no significa que haya habido una pérdida de la medicina tradicional. Existen especialistas, conocedores de la herbolaria local, que atienden y entienden al proceso de salud-enfermedad a partir de marcos culturales y de saberes específicos distintos a los de la biomedicina. Y aún sin la intervención de especialistas como curanderos, las familias conocen bien y emplean los recursos curativos y preventivos de la herbolaria local. Sin embargo, es importante señalar que este modelo médico, el de la medicina tradicional, existe y subsiste casi siempre subordinado al de la biomedicina y su campo de acción se limita cada vez más a ciertos padecimientos, sobre todo aquellos conocidos como los síndromes de filiación cultural, cuadros febriles, síntomas de padecimientos gastrointestinales y notablemente en Yucatán la medicina tradicional atiende mordeduras de serpientes conocidas localmente como las cuatro narices, que son potencialmente mortales. Gracias al trabajo de campo pudimos identificar la centralidad en este fenómeno de sujetos sociales de las mismas localidades que se han socializado en el modelo biomédico y funcionan como intermediarios entre dos mundos de saberes distintos e instrumentan y transmiten los conocimientos del modelo biomédico, pero también permiten la continuidad de los conocimientos de la medicina tradicional. La existencia, hoy día son conocidos como auxiliares o como promotores de salud. La existencia de estos sujetos entonces es un fenómeno complejo y es resultado de un proceso histórico que debe de ser explicado en esos términos. La hipótesis que quiero presentar entonces aprovecha un modelo que ha sido desarrollado para explicar los procesos de colonización en la América hispánica. Puede parecer anacrónico, pero creo que aporta variables interesantes para comprender un profundo proceso de transformación que implica la coexistencia de la medicina tradicional y de la biomedicina
aún sobre bases de desigualdad y en una relación jerárquica. Pienso que la consolidación de la biomedicina entre los pueblos indígenas se ha dado gracias a esta suerte de dominio indirecto a través del sistema de auxiliares de salud que se comenzó a construir a partir de 1930, al mismo tiempo que se consolidaba el moderno modelo de nación. Lo llamo sistema de auxiliares por la compleja organización en la que se basa y también por la profundidad histórica que supone su eficacia. Este sistema de auxiliares de salud se construyó sobre la base de relaciones sociales preexistentes, se basó en la participación de sujetos sociales nativos, conocedores de la cultura, de los saberes y las prácticas locales, que se instruyeron en la cultura y saberes ajenos, los de la biomedicina. Sintetizó diferentes saberes y modelos de atención, subordinando la medicina tradicional, pero al mismo tiempo permitiendo su continuidad. Y condensa la relación entre salud y poder en diferentes niveles. A nivel de Estado, porque los auxiliares de salud son el vínculo de la población con las políticas de salud. A nivel de sujetos, porque ser auxiliar ha significado mayores posibilidades de movilidad social, porque estas personas dominan el lenguaje y los saberes de dos mundos culturales distintos. Y a nivel de población, porque no podemos negar la eficacia que la biomedicina ha tenido, sobre todo en el siglo XX, para controlar enfermedades infecciosas. Y a partir de 1980 también en el control de enfermedades crónico-degenerativas. Esta es una resumida línea del tiempo que traté de construir, que me permite ubicar los principales programas y políticas de salud pública dirigidas a población indígena, sobre todo a partir de 1920, y me interesa destacar tres. En la base tenemos a partir de 1920 una centralización que emprendió el Departamento de Salubridad y los intentos que hizo de coordinación con los gobiernos del Estado. En segundo lugar, tendríamos en el cardenismo las unidades médico-ejidales o los servicios médicos rurales corporativos que realmente lograron hacer llegar a muchos rincones los servicios sanitarios y las políticas de salud pública cuando no había llegado nunca antes. Recordemos que en las primeras décadas del siglo XX las grandes campañas de salud pública se enfocaron en el control y la erradicación de epidemias, pero sobre todo en ciudades y en puertos. Entonces fue a partir del cardenismo cuando se quiso llegar a estas localidades apartadas y con una densidad poblacional baja. Intermedio, hacia 1950, tendríamos el programa de bienestar social rural que trató de llenar el vacío que dejó la disolución del Gran Ejido, que efectivamente dejó sin servicios de salud a una gran cantidad de campesinos. Y finalmente tenemos a partir de 1960 el programa de extensión de cobertura, que este programa se estaba extendiendo por toda América Latina bajo la rectoría de la Organización Panamericana de la Salud. Esta periodización se podría expresar también tomando como referencia los principales modelos de desarrollo del siglo XX. Tendríamos una primera fase que corresponde a la reforma agraria, que ahí la historia de la expansión de las políticas de salud se encuentra a la par de la formación de los ejidos y a partir de políticas centralizadas. Tendríamos una segunda fase que sería la fase del milagro mexicano de desarrollo económico, en donde vamos a encontrar una expansión del sistema de salud en infraestructura, en instituciones. Tenemos en 1943 la creación de la Secretaría de Salud, los hospitales de especialidades, se construyeron 300 hospitales en todo el país y más de 340 centros de salud rural. Y la tercera fase, que sería una fase de crisis económica y política, cuando se implanta en el medio rural
lo que hoy se conoce como la atención primaria en salud, que eso ya contempla un país pobre dirigiendo políticas de salud a una población pobre y vulnerable, ¿no? Con falta de recursos. Todos esos programas que traté de resumir brevemente comparten ciertos rasgos. Uno, que afirma que la incorporación del medio rural o de los campesinos o de la población indígena, según fuera cambiando el discurso, era un factor crucial en la construcción nacional, pero las condiciones sanitarias eran un impedimento para que ocuparan el lugar al que estaban llamados. Dos, que había un déficit alarmante de atención a la salud en el medio rural, pero además que el Estado tenía una completa incapacidad para subsanar ese déficit por falta de recursos y por falta de personal especializado. De ahí, entonces, que se contemple la necesidad de la participación de la comunidad en la construcción de un sistema de salud que permitiera solucionar los grandes problemas sanitarios. Y además, otro rasgo que comparten estos programas es adoptar una visión integral de salud, porque entienden ya que la salud va de la mano de otros ámbitos del desarrollo como la producción o la educación, y adicionalmente se hace más énfasis en la medicina preventiva. Cuando hablo de déficit de atención sanitaria, es importante referir que me refiero a aquellas poblaciones con una baja densidad poblacional menores a 2,000 personas. Los gobiernos posrevolucionarios tuvieron la incapacidad para llegar a estas poblaciones. Como ejemplo podemos ver Yucatán, hacia 1940, de los 457 ejidos, solamente el 10% tenía servicios médicos permanentes, 36% servicios médicos periódicos y más de la mitad no tenía ningún servicio médico. Y ahí es cuando entra la importancia de los auxiliares de salud. Entonces es importante señalar que si bien había una cobertura muy limitada de servicios, también lo es que la estructura de movilidad a nivel general tuvo cambios muy importantes. Tenemos ese gran cambio demográfico que se da a partir de 1950, en donde hubo un crecimiento poblacional muy importante que coincide con el DDT y con la distribución de antibióticos. Perdón, se me fue la palabra. Pues bien, en gran parte los auxiliares de salud fueron artífices de este gran cambio demográfico porque fueron los que hicieron llegar estos beneficios pragmáticos de la biomedicina a todas esas poblaciones menores de 2,000 personas. Descendió la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, se elevó la esperanza de vida, disminuyó la mortalidad materno-infantil, hubo intensas campañas de vacunación, viruela, tosferina, tuberculosis, poliomielitis, hubo la introducción de medicamentos industrializados, se emprendieron intensas campañas de higiene y saneamiento, tratamiento de enfermedades gastrointestinales mediante rehidratación oral, sales, sulfamidas, distribución de leche, control de enfermedades endémicas como el paludismo. En fin, los auxiliares de salud fueron los promotores y los que llevaron a la marcha todos estos programas. Entonces, desde un inicio, desde 1930 aproximadamente, el objetivo de hacer extensivas al mundo rural las políticas de salud pública partieron de esta idea de que para que eso fuera posible se tenía que hacer un trabajo a partir de la comunidad y para la comunidad. Ello significó la participación de los campesinos o de las poblaciones indígenas en el financiamiento, en la organización y en el funcionamiento de los centros de salud, así desde los servicios médicos ejidales del cardenismo hasta las clínicas IMSS Coplamar de los 80s.
Entonces, en todo este marco surgen estos nuevos actores sanitarios de las propias localidades que recibieron instrucción en aspectos básicos de higiene y de biomedicina. Fue muy importante, bueno, estas fotos es la versión gratuita, por eso tiene, pero me gustan mucho porque da una idea del papel de los auxiliares de salud. Fue esencial el hecho de que se haya elegido a personas locales, bilingües, con un vínculo previo en la medicina tradicional, lo que implicaba que se estaban reconociendo sus saberes, sus competencias y su autoridad a nivel interno. Desde 1930, los promotores de salud o los auxiliares de salud tuvieron relativa libertad para ejercer sus saberes en el cuidado de la salud, de manera que podían hacer uso de sus conocimientos en la medicina tradicional o en la biomedicina para atender cualquier padecimiento o para emprender campañas de prevención. Fue hasta 1979, cuando formalmente se subordinó el trabajo de los promotores de salud a el personal especializado de las clínicas de IMSS Coplamar. Y ya casi termino, así que no me empieces a apurar. Es creo que sí. A partir de 1970, esto es muy importante por lo que voy a decir al final, tenemos otra política de salud, a partir de 1970, otra política de salud en la que los auxiliares de salud fueron eje importantísimo. Y me refiero a la atención primaria en salud. Este fue un sistema que se pensó para que se adaptara a contextos sociales específicos que eran económicamente precarios y con una alta vulnerabilidad. Entonces, la atención primaria en salud parte de la idea de que sea una medicina de primer contacto, que tenga énfasis en la prevención y requería de un contexto, de un conocimiento íntimo del contexto sociocultural, familiar, económico de los usuarios del sistema de salud. Pensemos en el médico familiar, ¿no? Pero en localidades alejadas. Era un enlace, es un enlace entre las familias y el siguiente nivel de atención, que es el nivel hospitalario o la medicina de especialidad. Pues bien, desde 1930, bueno, en especial aquí 1970, los auxiliares de salud han construido a fuerza de trabajo voluntario, porque tampoco se les paga hoy día, bueno, hasta el año pasado recibían una remuneración de 500 pesos cada 2 meses. A fuerza de trabajo voluntario, la implementación de las unidades de atención primaria en salud a lo largo y ancho de todo el país. Fueron impulsores de la medicación y artífices a nivel local de la promoción del modelo biomédico. A pesar de haber tenido su origen en un modelo de desarrollo muy distinto al actual y de partir de una concepción de salud pública muy diferente a la que le dio vida, el programa de auxiliares de salud constituyó hasta el año 2018 la principal y muchas veces la única vía de acceso a la atención primaria de salud de la población indígena. Hasta el 2018, el programa de auxiliares de salud funcionó con una efectividad y una complejidad organizativa difícil de encontrar en cualquier otro programa de gobierno, sosteniéndose aún en un contexto de extrema precariedad y de relegamiento institucional. ¿Por qué? Pues porque se basó en el trabajo de personas de las propias comunidades que echaron mano de sus redes sociales, locales y extralocales, su organización y su reconocimiento a nivel interno, que no provenía del campo de la salud, sino de su propio ámbito local.
A finales del 2018 fuimos informados que se cancelaba formalmente el programa de auxiliares de salud y hoy día todavía no se sabe qué lo va a sustituir, pero no hay ningún tipo de atención en estas pequeñas localidades. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ya para finalizar esta mesa, vamos a continuar con Daniela Trafano y su ponencia titulada Pueblos indígenas y política educativa, Oaxaca, siglo XIX. Bueno, mientras que aquí la colega que se la sabe toda, obviamente mis agradecimientos, ¿ya? A Sergio, bueno, a la invitación y además para mí es especial porque tengo una relación particular con el colegio. Salí de aquí recién titulada y no es que no haya venido, pero de este lado no había venido más, nunca. Entonces, pues ahí estoy viendo mis maestras, mis compañeras, y es un gusto. Entonces, regresamos al siglo XIX y voy a empezar. La construcción del Estado-Nación que surgió de la independencia se sostuvo, fue acompañada y en cierta medida hasta legitimada por un discurso oficial que giró en torno a la necesidad de la ilustración, la educación y la instrucción, al fin. Las discusiones que se dieron en arenas políticas e intelectuales propiciaron la formulación de políticas destinadas a la creación e implementación de sistemas educativos públicos. Estos se encargarían de formar ciudadanía, transformar al indígena y mexicano e impulsar los mecanismos indispensables para alcanzar el progreso y el desarrollo. Le doy aquí, ¿verdad? Sí. Con la independencia también en el estado de Oaxaca se planteó la exigencia de una instrucción pública y moderna. Esta se cimentó en un corpus de disposiciones legislativas que fueron creciendo en número y contenidos conforme la estructura política republicana iba afianzándose en el territorio nacional y las teorías de los preceptos pedagógicos propios del siglo iban llegando al continente. Entonces, lo que sigue es un acercamiento, seguimos acercándonos nada más, a la difusión de la política educativa local en un ámbito rural, a partir, en esta ocasión, de registro de la presencia de escuelas de educación básica en el distrito de Ixtlán, y que está en la Sierra Norte, y de una serie de peticiones enviadas al gobierno que vienen sí, de otros rincones de la entidad. Ahora, la idea viene de un problema de investigación antiguo, que se originó justamente la exigencia de entender, explicar, además para un estado en donde la educación es un tema rojo, por qué y cómo se fue creando un sistema educativo público ahí en Oaxaca, qué razones o qué razón de ser tenía en el marco de las doctrinas políticas del siglo XIX, sus funciones en la construcción de la nación mexicana y al final su impacto real entre la población. En cuanto al contexto historiográfico que cobija y ha nutrido, digamos, esta propuesta, bueno, creo que podemos considerar ya moderadamente adelantada la reconstrucción jurídico-institucional del sistema educativo que nos interesa y de lo que carecemos es todavía justamente de estudios que nos permitan explicar las dinámicas locales que se suscitaron a partir de su introducción y sus transformaciones, así como de reflexionar sobre las especificidades, las implicaciones políticas, culturales y étnicas. Y como mencioné, aquí vamos a ver si de alguna manera podemos empezar a contribuir a sanar esas carencias. Entonces estamos en el estado de Oaxaca, una entidad organizada para el siglo XIX en distrito y municipios distribuidos sobre un territorio con una geografía complicada, que determina digamos, el aislamiento de los centros habitados y evidentemente dificultades de intercambio, en el intercambio de las comunicaciones y por el otro lado, caracterizado por su multietnicidad
y no es una novedad. Los habitantes indígenas que en ese momento se subdividían, o hemos decidido que estaban subdivididos en 19 grupos etnolingüísticos diferentes, en el transcurso del siglo, del periodo considerado, según las fuentes, bueno, fluctuaron entre el 70 y el 90% de la población total. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que sale una palabra que no es políticamente correcta, no la dije yo, la dijeron las fuentes. Entonces, esa gran masa fue razón de preocupación constante del gobierno local, y al margen, y la imagen que se fue construyendo a lo largo del 19 proyectó la figura de una población que se caracterizaba por una larga lista de faltas y necesidades. En 1861, y aquí tienen la palabra del gobernador Cajiga, que describe los habitantes de los municipios rurales como ciudadanos que no conocen el castellano, que no tienen necesidades que satisfacer, que viven como salvajes, sin patria, sin hogar, que desconocen la familia, que se ríen de los lazos sociales y que a veces ignoran que existe Dios. Y la falta de civilización, moralidad, valores, ilustración y educación definían al indio decimonónico, y la degradación de la clase indígena se originaba en su supuestas profunda ignorancia y obstinada resistencia. Estas dos caracterizaban a los pueblos que, apegados, cito, ahí está, neciamente a sus recursos y a sus malas costumbres, rechazan indignados las acciones del poder, se burlan de sus prescripciones, no aprenden lo que se les enseña, no concurren a las escuelas que se abren. En Oaxaca, como para el resto de la República, se le asignó a la escuela, a la educación, después de los debates, etcétera, y a pesar, digamos, de las diferencias ideológicas de quienes estuvieron en el poder, se le asigna la pesada tarea de transformar en ciudadanos a esta multitud de ignorantes y abyectos a la escuela. Las acciones formales que el Estado emprendió para fomentar un sistema escolar público y organizar el ramo educativo se asentaron en la primera Constitución del Estado, la del 25, y la primera Ley de Instrucción Pública, que es del mismo año. Aquí tienen las portadas. Con estas resoluciones, el Estado hacía un primer intento de uniformar la instrucción, prescribía el establecimiento de escuelas de primeras letras y señalaba el programa que debían de desarrollar, imponía a los ayuntamientos y a las repúblicas de indios establecer y sostener escuelas de primeras letras y cuidar de su buen orden y funcionamiento. Ahora, entre 25 y 93, es un largo periodo, pero lo vamos a tomar así por el tiempo que no tengo. El gobierno promulgó 3 leyes orgánicas sobre instrucción pública y varias disposiciones y reglamentos. Con respecto a los principios fundamentales, desde el 61 se establecía que la enseñanza era gratuita y obligatoria, y finalmente en 93, como reflejo del pensamiento rebsamiano y en sintonía con las propuestas que había defendido el pedagogo suizo en el Congreso de 88-89, la enseñanza primaria se volvía definitivamente obligatoria, gratuita y laica. En cuanto a los métodos pedagógicos, el sistema lancasteriano, el método de enseñanza mutua, que fueron introducidos en 24, quedaron sustituidos por el método simultáneo oficialmente en 93. La ley de 89 organizaba las escuelas primarias en 3 categorías o clases que se diferenciaban según donde estaban ubicadas y por el grado que impartían, que ofrecían. Entonces, las de primera estaban ubicadas en la capital del estado y en algunas cabeceras de distrito y ofrecían 5 grados. Las de segunda estaban en las demás cabeceras y en poblaciones medianas y ofrecían 4 grados, y las de tercera en todas las demás localidades en donde se había podido abrir una escuela y ofrecían solamente 3 grados. Ahora, un corpus documental sobre la situación escolar del distrito de Ixtlán nos da testimonio, y es un ejemplo nada más, de la presencia de este sistema en una zona rural indígena. Aquí tienen Ixtlán en la zona norte, y los
los otros que están señalados en amarillo son los pueblos del distrito de Ixtlán de los que tenemos información en ese expediente. Brevemente sobre el distrito, es un área geográfico-administrativa situada al norte de la capital del estado y tiene una topografía muy accidentada y la Sierra Norte ocupa la mayor parte del territorio. Para finales del 19, Ixtlán contaba con 29,000 habitantes y poco menos de 1,000 estaban en la cabecera. El resto de la población se distribuía en pueblos, ranchos y haciendas. Y la actividad minera y el bosque eran las más importantes para la economía del distrito y actualmente siguen siendo tema de discusión, de resistencias, de lucha, etcétera. Y bueno, de todos modos las familias obviamente cultivaban y dependían de la milpa y de algunos otros productos que comercializaban luego en la ciudad de Oaxaca. También existía una fábrica de tejido de algodón en Xía, que era la única de la sierra, y la comunicación se daba por caminos de herradura y había uno solo medio, que era el más importante, que comunicaba Ixtlán con la capital del estado. Aquí tienen una foto de Nativitas, que es un pueblo minero. Las fuentes, bueno, todas las fotos que van a ver vienen de acervos locales y o del archivo histórico de la SEP, y evidentemente no son del siglo XIX, pero son de principio del siglo XX. Las fuentes indican que para 1890 Ixtlán contaba con el distrito con 19 preceptores y 3 maestras que trabajaban en Ixtlán, en Guelatao y en Ixtepeji. Estos, según los números oficiales, atendían un promedio de 113 niñas y 863 niños. Dudo mucho que fuera así, pero eso dicen los números. Y trabajaban en 22 establecimientos, 2 de primera clase, 6 de segunda y 14 de tercera. Las escuelas, en su mayoría, esta es la portada del expediente, eran habitaciones incluidas en las casas municipales, o sea, los que ahora identificamos como el Palacio Municipal, y normalmente comprendían estos espacios también la cárcel y la oficina de las autoridades. Esto implicaba que la escuela quedara al centro del pueblo, en algunos casos muy cerca del mercado, el templo o la cantina. En Capulalpan, los estudiantes tomaban clase en el curato. En Nolasco, el dueño de la hacienda había mandado a construir una escuela que recibía a los niños de las comunidades cercanas y la mayoría ubicada en la zona con más alta concentración de actividad minera en el distrito. Las escuelas, este es uno de los croquis diseñado por los maestros que contestó a las preguntas que manda el gobierno del estado, que al final constituyen este expediente que se usó para esto. Las escuelas eran entonces un cuarto, en general, cuando se podía, propiedad del municipio, y ocupaban un espacio central en la geografía del pueblo, de la comunidad. Los materiales de construcción eran los mismos que los pobladores usaban para los edificios públicos y cuando era posible para sus casas: adobe, en caso de Ixtlán, adobe, piedra, madera, tejas, ladrillos, pero por ejemplo en la costa era carrizo. Entonces es una manera también de verificar cuáles eran los materiales y los recursos que podían usar para construir sus escuelas. Y la edificación se debía al tequio, que era básicamente un trabajo personal y voluntario de los vecinos. Ahora, con respecto al compromiso de las autoridades locales con la escuela o la educación, si los queremos usar como sinónimos, si bien en la mayoría de los pueblos los edificios eran propiedad del municipio, a veces no era así, y entonces la intervención de las autoridades se agotaba en multar a los padres por el ausentismo de sus hijos a las clases y o a los exámenes. En cuanto a la posición del maestro como representante oficial más directo, pero no el único en realidad, del sistema educativo, las fuentes proporcionan información sobre el cuidado que prestaba a la organización de la escuela. De hecho, presentan calendarios, horarios, materias, métodos, libros cuando había y demás, y parece que el profesor sí se esmera en cumplir con el respeto del reglamento y de las leyes que se habían estado formulando hasta por lo menos ese momento. Y realmente
aquí sí hay un reflejo del discurso liberal que sostiene la educación elemental obligatoria y gratuita, y de una legislación que acaba llegando, o que por lo menos los actores principales intentan aplicar. Pero digamos, quizás solo aparente buen funcionamiento dentro del aula no corresponde o no correspondía a una situación similar afuera de ella. En general, los preceptores se sentían aislados de la comunidad. Se me olvidó, bueno, ok. Abandonados por las autoridades locales y estatales, impedidos de cualquier intervención fuera de la escuela, frustrados y menospreciados. Hay maestros que realmente se sienten miserables en donde los pusieron o donde quedaron, pues. Poderosas razones estructurales impedían que la escuela cumpliera con su cometido, con la población, los niños a menudo ausentes porque estaban ocupados en cubrir las primeras necesidades de la vida, carecían de cultura física, intelectual, ética y estética, por falta de estímulos en el hogar, por las condiciones antihigiénicas en que vivía la población indígena y por la ausencia de civilización, como digo yo, está en el documento, que la caracterizaba. La pobreza severa de los pueblos y la ignorancia del castellano, que era la lengua oficial del preceptor, a la que se contraponía la presencia predominante del zapoteco, que los niños usaban tanto en la escuela como en sus familias, acababan menguando los esfuerzos de los maestros. La escuela quedaba al final al margen de la vida comunitaria y arrinconada en una dimensión ajena a la cotidianidad, porque finalmente era incomprensible en su dimensión didáctica y además inútil en la lucha diaria para cubrir las necesidades más básicas y apremiantes de la población. Ahora bien, es necesario complementar esta información sobre escuela y comunidades indígenas con otra documentación que permite, y creo yo, ampliar el horizonte de comprensión del fenómeno educativo decimonónico. Se trata de solicitudes, de manuscritos que reportan solicitudes de autoridades locales de apertura de nuevas escuelas. A pesar de lo miserable que estaba la cosa, quieren más escuelas. Que esas ascendan de categoría o del apoyo, o piden, solicitan el apoyo para el sueldo del maestro. Las peticiones eran dirigidas al gobernador, pasaban por el jefe político, llegaban a tesorería y ahí decidían si eran pertinentes o no. Esta es otra escuela. Son numerosos los ejemplos de solicitudes que reproducen la retórica, y aquí es muy interesante el discurso lo que presentaba Romana. Las solicitudes reproducen la retórica oficial que denigraba a los naturales y que los peticionarios usaban para sostener sus demandas. A finales de los 80, las autoridades de Santiago de Río solicitan al gobierno central una escuela. Su pueblo, decían, era desgraciado, de indígenas sumisos y obedientes a la autoridad, por lo cual había fundada esperanza de que la escuela que allí se estableciera fuese de provechoso resultado para aquel pueblo que necesitaba de la protección del superior gobierno. En la misma década, aquí tienen la cita, el presidente municipal de Huixtepec le recuerda al gobernador que había ofrecido la instalación de una escuela en virtud de su interés por los naturales desgraciados. Finalmente, en 87, el presidente municipal de Guevea entregaba solicitud de un preceptor que ponga a la juventud al conocimiento de la razón y de la luz para desvanecer la completa ignorancia y áspera oscuridad en la que se encuentra este pueblo. Fin de la cita. Con referencia más directa a la legislación vigente en ese momento, hay solicitudes que mencionan las leyes que definían las responsabilidades de las administraciones, desde el punto de vista económico como administrativo simple. En 85, desde el distrito de Nochistlán, llega al gobernador del estado una petición que, cito, se abra y establezca la enseñanza gratuita y obligatoria de que trata la ley a expensa del erario del estado, y es un artículo de la ley de 89. Con relación, aquí estos son dibujos de los maestros que dibujan su escuela. Con relación a los compromisos de los ayuntamientos, que los compromisos tenían que asumir para poder abrir nuevas escuelas, está el ejemplo de Chachuapan, que en 1885 pedía una escuela para niñas, asegurando que ya habían, cito,
reformado las casas municipales, estando en esta una pieza exclusivamente dedicada para el establecimiento de la Amiga de Niñas, que era la escuela para las niñas, separada convenientemente del establecimiento de niños. O en Camotlán, en 92, piden 2 escuelas nuevas, afirmando que, dado el espíritu progresista y emprendedor del actual gobierno, se encargaron desde luego de preparar locales medianamente convenientes y alistados para ambos establecimientos y con su correspondiente dotación de muebles y utensilio para el servicio. Yo no les creo, pero sí retoman lo que la ley decía que ellos tenían que proponer para poder sostener una escuela. Por último, la referencia a los fondos destinados a la educación. Otra vez, nuevamente Santiago de Río, las autoridades preocupadas por establecer una escuela hacen mención a la ley orgánica del gobierno del 57 y subrayan que la población, cito, está pagando el impuesto adicional de 6 1/4 centavos creado por la ley para el fomento de escuelas sostenidas por el Estado. En 1874, el presidente municipal de Macuiltianguis se queja de la ausencia de una escuela y denuncia que, cito, por esta falta repugna a la plebe dar la contribución de 6 1/4 que contribuimos para dicho establecimiento. Por último, el síndaco de La Chiriac no tiene reparo en solicitar un plantel de instrucción primaria, cito, sostenido con los fondos del erario del Estado, en donde el pueblo pueda llenar debidamente el deseo que tiene de mejorar su condición social y moral, dado que finalmente la cantidad que pagan para el sostenimiento de la instrucción pública es de alguna consideración, puesto que pasa de 25 pesos, con lo que el gobierno bien puede pagar a un preceptor. Ahora, voy cerrando, voy bien, ¿verdad? Eso. Ahí está. El siglo XIX se caracterizó por el esfuerzo de las élites por dar forma y contenido al Estado moderno y el espacio de la necesaria transformación de los indios en hombres y de los súbditos en ciudadanos sería finalmente el aula. Para eso se fueron armando andamios legislativos que tendrían la responsabilidad de permitir la construcción de los sistemas públicos de instrucción. Nos acabamos de asomar al universo de situaciones que se generaron en un contexto indígena a la hora de la implementación de tal sistema. En atención a la historia de la educación, entendida en su dimensión más clásica, las fuentes nos permiten un acercamiento a la organización formal de la escuela, así como a datos como más etnográficos relativos a los compromisos y frustraciones de los actores involucrados, hasta el fracaso del plan desde el punto de vista de la enseñanza, la didáctica o la simple castellanización. Sin embargo, pueblos indígenas y política educativa también nos ofrece la posibilidad de analizar la posición de los nativos en el desarrollo del sistema liberal, ahí donde la difusión de la política pública se revela como un espacio de redefinición de las relaciones de poder a través de la apropiación, las negociaciones y las reivindicaciones de los nuevos derechos obligados por el sistema republicano. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Creo que estamos así. Ok. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario? Por acá, por favor. Muchas gracias a todos por un panel muy interesante. Tengo preguntas para casi todos. Michael, si nos pudieras decir un poquito más sobre tus fuentes, la manera principal en la que encontraste esta importante participación de mujeres fue a través de estos datos de indultos que resumiste en tu última tabla. Y ¿ese tipo de fuentes sirve principalmente para lo numérico o te da más datos? ¿Y qué otras fuentes tienes, ¿no?, para visibilizar mujeres? A Romana, hacia el final de la ponencia nos decías que el término de indio se usaba, entre otras cosas, para excluir y vetar, ¿no? Por ejemplo, no se les dé leña porque no son indios y no contribuyen a las cargas del pueblo. Entonces me llama mucho la atención el tema de la contribución y yo me preguntaba si has tenido oportunidad de ver en estos pueblos
Pues qué importancia pueden tener los tequios o faenas y qué pasa también con los pagos de impuestos, porque yo he encontrado quejas de pueblos donde efectivamente la palabra indio o indígena reaparece para sorpresa mía de repente cuando nunca me la espero a finales del Porfiriato o incluso hasta después. Y cuando aparece tiene que ver con que se quejan de que es que los no indios pues o no hacen tequios o no están pagando todos los impuestos que nosotros sí pagamos y que alimentan el funcionamiento del pueblo, ¿no? Entonces me pregunto si hay algo de eso detrás de ese resurgir del término indio o indígena. Paola Peniche, muy interesante ponencia también, me preguntaba si has tenido oportunidad de averiguar más sobre las trayectorias de estos auxiliares de salud. Nos hablabas de su bilingüismo y movilidad social, pero también nos comentabas que el trabajo es voluntario y bueno, y la cantidad que les dan realmente simbólica. Entonces yo me preguntaba, bueno, son personas que gracias a esta experiencia y las conexiones que les puede dar esto, pasan también a otros trabajos, son autoridades locales, estatales o qué otro tipo de cosas hacen. No sé si hayas tenido oportunidad de comparar con trayectorias de maestros o si ellos mismos también sean maestros, si hay similitudes o diferencias. Bueno, esa pregunta ya es muy de mi terreno. Y a Daniela nada más le voy a decir que me disfruté mucho su ponencia y no le voy a hacer preguntas porque siempre que la veo la acribillo a preguntas, así que hoy no. ¿Empiezo yo? Okay. ¿Otras preguntas más? ¿Está diciendo? ¿Una ronda? ¿Eh? Perdón, muy breve. Continuando con la pregunta de quien me antecede, quisiera ver si tienes alguna información de cómo estos personajes ligados a la promoción de la salud en las comunidades están equiparados o no con las parteras, que también creo que juegan un papel fundamental en las comunidades. Gracias. Si no hay otras más, podemos empezar con las respuestas con Michael. ¿Una más? Hola, buenas tardes. Hola, Daniela. Para Paola, quisiera preguntar si hay alguna idea de cómo se visualizan estos personajes como mediadores en esta estructura en la labor que realizan. Y pues para Dani, ¿cuál crees que haya sido el papel político de la escuela en esa época, si es que existía este papel político y si no, bueno, pues gracias. Ok, ¿alguna más o podremos ya comenzar con Michael? ¿Sí? Ah. Sí. Sí. Bueno, aprovecho, si no se acaba la ronda de las preguntas. Me interesaba saber si has encontrado gran resistencia o, bueno, resistencias a estas ideas de, bueno, los indios que son tan incultos y que hay que llevarles el español y hay que enseñarles todo. Es decir, ¿hay una respuesta? ¿Encuentras respuesta? ¿Hay rechazo a los profesores? ¿Les hacen la vida imposible? ¿No los dejan pasar al pueblo? ¿Les dejan sin comida? Es decir, los niños no van. ¿Cuál es la respuesta? ¿O están encantados de que sí lleguen? Bueno, de haber un poco de todo, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta? Bueno, primero los datos de los números sí reflejan que cuando aceptaron el indulto, incorporaron las mujeres. Lo que me llamó la atención es sobre todo que incluyeran en las listas las viudas, sus hijos, los huérfanos, ¿no? Así que una parte de eso es para demostrar que pues el indulto era de toda la comunidad, sobre todo en la región de Coyusquiwi, ¿no?
Hay problemas con las fuentes porque son militares y a veces, por ejemplo, la cuestión de calidad, a veces lo apuntan, a veces no. Hay diferencias en algunos lugares donde dicen, donde están divididos por comunidad, ¿no? de origen, y hay otros que están divididos en compañías militares. Las compañías militares también son divididos por calidad a veces, ¿no? Así que hay gente de razón, hay una compañía de gente de razón en Coyusquiví. Y cosas así. No, la otra cosa es que hay fuentes acerca de, bueno, primero hay entrevistas con insurgentes que se iban desertando acerca de las condiciones en el campamento y ellos describen la condición de las mujeres muchas veces, ¿no? Así que eso es muy interesante y lo que está pasando ahí. Y además, cuando estos individuos tratan de escapar, normalmente tratan de hacerlo con sus familias, ¿no? Así que para ser hombre tienes que estar casado, es parte de la regla de ser miembro de un pueblo de indios. Y así que estos datos, ¿no? Además tengo algunas cuestiones acerca de lo que pasa después de los indultos en esta región y cuestiones de buenos y malos tratos de los indultados, ¿no? ¿Qué? ¿Aquí? Bueno, en realidad son dos aspectos metodológicos distintos porque algunas de las preguntas que me hicieron se tienen que responder desde el trabajo de campo, ¿no? Entonces yo personalmente conozco la trayectoria de un par de promotores de salud por la oportunidad que tuve de acompañar a Inés, pero mi compañera es la que está haciendo a profundidad ese trabajo de campo. Y el asunto está que el sistema de salud, precisamente respondiendo a la otra pregunta, cooptó a parteras, o sea, son parteras y promotoras de salud, o yerbateros y promotores de salud. Entonces ejercen dos modelos médicos de manera bastante armónica, sin ninguna contradicción. Entonces, lo que yo he podido observar de las trayectorias de los que yo conozco, de hecho las fotos que puse son de los que yo conozco, es que tienen un reconocimiento muy importante a nivel local y tienen un liderazgo notable. Todo pasa por ellos, desde la fiesta de Navidad, la colecta, los tequios, el Prospera, las sanciones a los borrachos que destruyen las cosas en la calle. Tienen un liderazgo, son localidades, una es de San Pedro Juárez, que es una localidad de 60 familias, es bastante pequeña, no hay ningún servicio estable de salud cerca. Entonces ella, por ser partera y por ser promotora de salud, tiene un liderazgo muy importante, incluso para solicitarle que medie con otras autoridades que no tienen nada que ver con salud, se lo piden a ella antes que al comisario, porque ella, al estar recibiendo capacitaciones y al estar mediando, al aprender, a estar estudiando, que constantemente tiene una movilidad que no tiene el comisario, porque el comisario se va renovando. Ella es y será siempre la promotora de salud, ¿no? Entonces, pero creo que esas cosas se tienen que estudiar en el campo y Inés Cortés lo está haciendo con mucha seriedad y mucha profundidad. Ahora, desde lo histórico, pues no tenemos documentación, solamente sabemos de estos promotores de salud a partir de los documentos oficiales. Yendo al campo resulta que muchas veces es algo que se pasa de madre a hija y entonces ellas llevan sus registros en cuadernos y se los heredan, ¿no? Existen esos cuadernos que doña Filo tiene desde 1950, ¿no? Los cuadernos, incluso yo pude fotocopiar algunos, pero desde la documentación es muy difícil, si uno no tiene el referente del trabajo de campo, poder entender la dimensión del fenómeno.
Muchas gracias por la pregunta. En realidad yo me quedo un poco perpleja también todavía de la respuesta exacta, pero te leo, dice allí que se opusieron a que los individuos usufructaran el monte. Dice, no tienen el derecho de usufructo de los montes por no ser de raza indígena ni naturales de los pueblos, a quienes correspondía tal derecho de forma exclusiva según los títulos que poseían desde 1563. Y luego, pero ya no los tengo aquí, se quejan también de que no hacen los cargos debidos políticos, religiosos y de tequio, pero no recuerdo, a lo mejor recuerdo mal, no recuerdo que hubieran dicho de impuestos. Lo interesante es que ellos no alegan ser indígenas, dicen, no, eso sí, es otra cosa, pero sí vamos a hacer los cargos, sí vamos a ir a la iglesia, y sí vamos a pagar, y sí vamos a ir a los tequios, y les permiten bajar 2 cargas de leña una vez a la semana. Entonces, la negociación en realidad ya no fue tanto por ser indígenas, sino que lo lograron porque sí iban a contribuir a las cargas del pueblo. Pero sí es un tema súper interesante que, me gustaría poder decir más, pero no lo sé. Bueno, a ver, el papel político de la escuela lo rastreas a partir de las peticiones. Si quieren escuela, no necesariamente, o yo creo que muy poco es para que los niños aprendan el español, el idioma, como le decían, sino porque tener escuela daba prestigio, ¿no? Daba o en algunos casos se podía conseguir recursos, pero sobre todo te daba un estatus diferente al pueblo de al lado con el que probablemente había estado peleándome yo toda la vida. Y aquí te responde el asunto del rechazo al maestro, porque por lo menos en el caso de Ixtlán, todos los maestros que llegan a describir cuál es su posición en la comunidad se sienten miserables e inútiles. Y además el maestro es considerado así como que haces de maestro porque no sabes hacer nada más y no puedes hacer nada más. Entonces realmente estás como en el último escalón de la escala de valores de lo que vale un hombre. Entonces, sí, de todos modos sí considero que hay otras posibilidades, pero en general la escuela tiene un valor no por la didáctica o por la instrucción, sino por otros tipos de necesidades, ¿no? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, acá, por favor. El micro. Ya se fue, ya no está el micro. A ver. Última. Gracias. Pues yo realmente me congratulo de estar aquí de oyente, porque, vaya, soy médico pediatra. En 1972 nosotros como médicos pasantes estábamos en las comunidades allá en Coahuila, por ejemplo, y a mí me llama la atención que a tantos años todavía en estas comunidades que usted menciona de Yucatán se esté procediendo como en aquellos años de los 70s, ¿sí? Con los promotores de salud. La Organización Mundial de la Salud en esa época mandaba aceite, mantequilla de Holanda y bacalao noruego para las mujeres embarazadas, ¿sí? Y teníamos nosotros la obligación de enseñarles a las señoras cómo preparar el bacalao, porque se los dábamos y salían y aquí atrás lo tiraban, ¿sí? Por el olor y por la cantidad de sal, etcétera. Entonces teníamos la obligación de enseñarles cómo prepararlo. Aparte de que si alguna partera, o la comunidad más bien, prefería ir con la comadrona, o en ese caso la partera de la comunidad, la mandábamos al Instituto Mexicano del Seguro Social o aquí al DIF, que está aquí cerquita, para que las capacitaran y les dieran ya oficialmente un reconocimiento como parteras, y tenían que seguir todos los lineamientos de higiene para atender un recién nacido.
Entonces, sí es importante lo que comentan en cuanto a la historia de la salud, y a partir del Seguro Social, la esperanza de vida también de los mexicanos aumentó hasta la fecha, que ya estamos en más de 60 años para la población. Entonces, antes del Seguro Social eran 45 años o un poco menos la esperanza de vida del mexicano. Me da gusto que haya hecho esto. Y por otro lado, mi sobrina allí en Guanajuato daba como promotora así de educación una especie de servicio social. Ya una vez que cumplía ese servicio social como en un kinder, le daban oportunidad de ir a estudiar alguna carrera. No sé cómo esté actualmente. Gracias, disculpen. Sí, primero felicitar a los ponentes de esta mesa y al organizador, a los organizadores, agradecer al colegio también. Muy rápido, Michael, no sé si encontraste algo sobre Ana Villegas, esta que cita a Meade de Chicontepec, una gran revolución independentista. Doctora Falcón, hay un pleito que, según ellos dicen, es entre Texcoco, el Ajusco, San Andrés Totoltepec y San Pedro. Y ellos dicen que data desde, yo lo calculé del tiempo de Netzahualcóyotl, por los bosques justamente. Y en 1528, 40 o 30 se vuelve a repetir ese mismo pleito. No sé ahora, también hay líos todavía entre ellos, pero… Paola, esto que están haciendo sería como realmente una imbricación o un experimento al menos de juntar dos enfoques científicos de la medicina totalmente incompatibles. Tú le dices a un médico alópata, es que yo tomo gotas, y lo mismo a los homeópatas, ¿no? O sea, totalmente, esto podría escribirse, no tú, sino alguien, ¿no? De cómo y Daniela, me gustó tu ponencia, yo de educación no sé mucho, más bien no sé, pero ¿había mujeres profesoras en ese tiempo? Sé tú. A mí me gustaría, el planteamiento de la ponencia de Paola Peniche yo creo que es muy… Habría que tomárnoslo como en serio. En realidad lo que está sugiriendo es, estos auxiliares son fiscales de iglesia, son maestros cantores, son alguaciles, topiles, es decir, y nos pone en el problema de cómo se ejerce el dominio. Digo, lo dijiste así, dominación indirecta en la casa de Bernardo García, así que, o sea, hay una apelación a un modelo de cómo se ejerció el poder y cómo se cómo se entiende la experiencia indígena en 4 o 5 siglos, ¿no? Que valdría la pena discutir más, porque además es lo mismo con los maestros, ¿no? Es decir, con los que piden. Digamos, el modo de ejercer el poder de manera indirecta con fiscales, maestros, maestros cantores, maestros de las normales rurales y todos los esos, nos lleva también al otro problema de el discurso hegemónico que es el cristianismo en el siglo XVII y es la biomedicina en el siglo XX y es la educación liberal en el siglo XIX y es etcétera, etcétera, ¿no? Y me encantó que dijiste la coexistencia, que ahí hay un planteamiento, es decir, la tesis es, no tenemos que resolver si los indios se hacen cristianos o si se hacen ciudadanos liberales o si esto o aquello, es decir, como nuestra tendencia a la exclusión siempre vuelve sorprendente que la gente pueda decir, bueno, nos impide ver el carácter performativo de la etiqueta, ¿no?
y nos impide ver la coexistencia. O sea, aquí lo que está chido es que esos auxiliares de salud hacen las dos cosas al mismo tiempo, incurren en una contradicción lógica que no despeina a nadie, como a la gente, como a nosotros que vamos a la farmacia del ahorro y si no nos sirve vamos a las hierbas del mercado, ¿no? Es decir, no, hacemos cosas contradictorias y no nos pasa nada. Y yo creo que hay como una serie de alusiones a la manera que en general se negociaron los discursos, las hegemonías, los rollos, las ideologías, como quieran decirles, ¿no? Entonces, yo diría que ahí hay como una provocación interesante que los que hacemos historia colonial y los que hacen historia del siglo XIX, pues a lo mejor podríamos como del siglo XX para tomar una pregunta como más grande de cómo se ejerce, de cómo se experimentó la indianidad y cómo hubo unos que mandaron, ¿no? Ok, bueno, ya yo creo que damos la palabra a Michael, a Claudia y finalizamos con la doctora Romano Falcón. ¿Le parece? Bueno, la verdad no, era más bien como comentario, ¿no? Pero después platicamos, ¿no? Claro. Así que no, no lo escuché por completo. Así que, perdón. No, gracias, era lo que quería decir. Así que gracias por ponerlo así sobre la mesa y habría que retomar esta discusión. Bueno, en esas respuestas tan rápidas, a ver, no voy a poder tan rápido. Gracias. No, pues realmente sí todos sabemos que los pueblos siempre están en pleito el uno con el otro de toda la vida y el pueblo con la hacienda, etcétera, pero ya buscándole con detalle, yo sí quedé muy impresionada de que la hacienda tuvo desde el siglo XVI, por ejemplo, la hacienda de La Cañada y la de La Eslava, el pleito exactamente con los mismos pueblos, el 16, el 17, el 18 y el 19, y para mí también mi sorpresa, porque yo era muy revisionista de la Revolución Mexicana, las haciendas se acaban en el siglo XX y los terrenotes que se estaban peleando desde el siglo XVI van a dar como ejidos a los pueblos circunvecinos. Entonces realmente sí fue una historia centenaria que sí tuvo un fin, que fue Lázaro Cárdenas y la Revolución. En cambio, los pleitos entre pueblos pues siguen, pues no igualitos, porque a veces están aliados y a veces no, pero hay el ejidatario, los comuneros y siempre se están disputando hasta a nivel personal. No es que fueron unos traidores en la Revolución, no es que los otros fueron traidores en la independencia, vaya, es una cosa de valores, no solo de las tierras, también de valores, son pleitos como de familias, muy, muy antiguos y muy profundos. Entonces, eso sí es, creo yo, muy sorprendente. Bueno, pues muchas gracias Un comentario nada más con respecto a las parteras en la documentación colonial. Habría que revisar las visitas pastorales, porque una de las preguntas o exámenes que se hacen por el obispo es preguntarle a las parteras de las parroquias si saben o no bautizar, porque pues tienen la obligación de bautizar, pues si no se van al limbo. Y entonces aparecen las parteras ahí parroquia tras parroquia tras parroquia, ¿no? Nada más. Bueno, agradecemos a los ponentes y cerramos así esta mesa. Muchas gracias. Pues solamente quiero yo agradecerles a todos los presentes, amigos, colegas, estudiantes, asistentes, colaboradores. Fueron 2 días muy intensos con pláticas y charlas muy interesantes, generaron debates, polémicas, comentarios. Yo me voy con una experiencia muy grata y bueno, como saben, pues aquí participaron varias instituciones, el Seminario de Instituciones Jurídicas Prehispánicas e Indianas del Instituto Jurídicas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas, Filológicas, la UADY, CIESAS y bueno, por supuesto el Colegio de México a través del Centro de Estudios Históricos. Y para dar el cierre a este coloquio,
le voy a dar la palabra a la doctora Erika Pani, quien estuvo siempre acompañándonos en pues en todo el desarrollo de esta, no sé ni cómo decirlo, esta bonita aventura, exactamente, de 500 años. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. No, a mí no me queda más que felicitar a Sergio Eduardo, a los colegas que han participado en esta reunión. Le decía yo a Sergio Eduardo que para hacer su primer coloquio, tener casa llena los 2 días, no está nada mal. Y bueno, y eso se debe, creo, a la relevancia del tema, a la inteligencia y a la seriedad con la cual todos los participantes la trabajan, y me da mucho gusto clausurar este coloquio que ha sido tan exitoso. Muchas gracias.